Hola, muy buenas. Bueno, pues soy Ismael Hernández, soy socio de Campiqué desde más o menos el 2008, si no recuerdo mal. Y bueno, pues me han pedido que haga un pequeño vídeo para el club y esta vez mismo de esta aportación. Veréis, en primer lugar quiero desearos que estéis teniendo un confinamiento lo más agradable posible, porque la verdad que está siendo duro. Yo ya hace 5 semanas que no piso la calle. Y bueno, se podría decir que el chándal ya es como mi segunda piel, ¿sabéis? Es un poco, que os digo que no sepáis, no es un poco extraño todo. Entonces, bueno, hay que llevarlo con elegancia, esto del confinamiento, y de vez en cuando pues nos tenemos que dar algún lujo, como por ejemplo pensar ya en la vuelta, ¿no? En la vuelta al club de tiro, a los circuitos, a la zona de calentamiento, a vernos todos en el bar y ponernos al día, ¿no? De no solamente entre nosotros contarnos qué tal estamos, sino a disparar un poquito de flechas y quitarnos el óxido, ¿no? Que todos y todas estamos pues ahora desgraciadamente acumulando. Entonces, aunque tenemos vídeos fantásticos de arqueros del club en los cuales pues nos enseñan ejercicios y tal que hay que hacerlos, hay que hacerlos. Yo el primero que lo he visto y no lo he hecho, uy, lo confieso. Entonces, bueno, no sé si os ha llegado la noticia, pero desde hace un tiempo que impulsé una iniciativa muy chula de crear un grupo de estudio. En ese grupo de estudio, pues básicamente lo que hacemos es reunirnos una serie de arqueros y arqueras para practicar la técnica, ¿vale? Yo, por ejemplo, tiro con arco histórico, yo tiro con anillo y con un arco turco. Pero hay gente que tira con longbow, gente que tira con recurvo, gente que tira con desnudo, bueno, pues en fin, una serie de técnicas y de arcos que cada uno pues lleva a su manera, y lo que hacemos es pues juntarnos y explicar, pues mira, yo quiero practicar, por ejemplo, los tiros más largos, los tiros más cortos, la suelta, mil cosas, ¿no? Y ayudarnos entre nosotros, siempre pues con un ambiente muy amistoso y sin competición, sin buscar la competitividad, sencillamente pues compartir conocimiento, practicar juntos y ayudarnos los unos a los otros. Entonces, bueno, como os decía, pues hay que darse algún que otro lujo, entre ellos pues esto de pensar en la vuelta. Y por ello me gustaría, pues aparte de explicaros esto, ¿no? de lo que hacemos con el grupo de estudio, pues invitaros a que una vez ya pues pase toda esta hecatombe y podamos volvernos a ver todos y todas, yo intentaré montar algo con este grupo de estudio, pues alguna pequeña actividad, un pequeño reencuentro para así pues hacer que la máquina arquera vuelva a funcionar. De hecho, solamente nos pudimos ver una vez en febrero, o sea, imaginaos, ¿no? Cómo está la cosa. Y nada, pues intentar eso, ¿no? De que a la vuelta pues podamos vernos y hacer que este grupo de estudio pues pueda crecer. Y ya digo, porque la intención es esa, ¿no? Que con este grupito pues vayamos practicando en un ambiente muy distendido y no competitivo para mejorar nuestra técnica y, como dicen aquí, ¿no? Fecaliu, ¿no? Hacer un poquito de piña dentro del grupo. La Así que nada, desearos lo mejor para todos y todas, que llevéis con mucha elegancia esto, si podéis hacer ejercicios que los hagáis, y que pues a la vuelta, cuando podamos volver al campo de tiro, pues que estéis atentos y atentas a las actividades del grupo de estudio y todas las que monte el club, obviamente, ¿no? Pero bueno, modestamente la del grupo de estudio, porque intentaré montar algo chulo para que nos veamos las caras con la máxima alegría. Mucho ánimo.